La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza. Al escudriñarla, encontramos respuestas a nuestras preguntas. Y bien, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM presentan el programa El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz y Daluán Nieves. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala nuestro Dios. Este que te saluda es el pastor Isaac Ruiz, que te da la bienvenida a un nuevo episodio de tu programa favorito de todos los viernes, el que has convertido en el salón de la radio y de la televisión, El Texto Sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor dentro, ¿verdad?, de su contexto. Así que damos gloria y honra al Señor porque nos permite y nos da esta maravillosa oportunidad a través de estos medios, de que podemos llegar a tu vehículo a través de Triunfo 96.9, podemos llegar a la sala de tu hogar o el lugar donde esté tu trabajo a través del televisor, a través de IBM, Canal 46.1, y podemos llegar alrededor del mundo a lugares insospechados a través de las plataformas digitales, tanto de IBM como de Triunfo. Así que a Dios damos gloria y damos gracias por la fiel sintonía de cada uno de ustedes. Así que, como todas las semanas, siempre me acompaña la hermana Daluán Nieves. Daluán, Dios te bendiga. Amén, amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en este momento, ¿verdad? A dar lectura a una nueva porción de las Escrituras, ¿verdad? Una lectura y muy importante en lo que tiene que ver con la historia del desarrollo del ministerio de nuestro amado Señor Jesús. Y estamos hablando de Mateo 14. Vamos a estar trabajando los versículos del 1 al 12, así que busquen su Biblia, sea en su celular, sea un texto, y vamos a hablar sobre la hermosa palabra de nuestro Señor Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Muy bien. Amén. Vamos a ver este pasaje, que es, como mencionaste, es medular dentro del desarrollo del ministerio de Jesús por el fallecimiento, ¿verdad?, de una figura muy importante, que es la figura de Juan el Bautista, que siempre, ¿verdad?, ya estudiamos en un momento anterior sobre lo que Juan el Bautista le mandó a decir desde la cárcel a Jesús, ¿verdad? ¿Eres tú el Cristo o esperaremos a otro? Y Jesús, quiero hacer la salvedad, no criticó, ¿verdad?, ni señaló a Juan tal vez por falta de fe. Al contrario, lo elogió, reconociendo que de los hombres nacidos de mujer en la antigua dispensación no hubo otro más grande que Juan el Bautista, porque fue el responsable, fue el precursor, ¿verdad?, del Mesías. Y ahora pues toca una parte que va a afectar las emociones de Jesús, porque al final del texto lo vamos a ver, de que Jesús es afectado por esta noticia. Pero vamos a comenzar con el verso 1. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que trabaja el verso 1 es el rumor que atormentaba a Herodes, ¿verdad? Herodes el tetrarca pues había escuchado de la fama de Jesús. Jesús está haciendo milagros, prodigios, tiene ya unos enemigos declarados que son los fariseos, y él escucha, y lo que hace es que interpreta estos milagros y todo este poder de manera distorsionada por la culpa que le embargaba. O sea, Herodes tenía una culpa, pues había escuchado mucho hablar de Jesús, especialmente lo que eran las sanidades, la reprensión de demonios, y ya él tenía su opinión formada de dónde, o sea, los fariseos tenían la suya, que era: reprende en nombre de Belcebú, príncipe de los demonios, y él pues tiene su versión. Él no es muy judío creyente, así que él tiene, ¿verdad?, su mezcla. Sí, ahí vemos la influencia. Exacto, y entonces él dice, pues no, esto fue que Juan el Bautista resucitó, ¿verdad? Así que, y esa es la explicación
que justifica, según su perspectiva, los poderes que obraban en Jesús. Ahora, Mateo utiliza esta idea dentro del relato para reforzar el sentimiento de culpa que atormentaba a Herodes por haber mandado a matar a Juan el Bautista. Exacto. Ahora, en los versos 2 al 4, el autor bíblico lo que hace es que nos da el contexto del encarcelamiento. ¿Okay? Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, que era mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía constantemente, como hizo en un momento dado Elías con el rey Acab, pues acá Juan el Bautista le dijo, no te es lícito tenerla. Exacto. Pues Herodes se había casado con la hija de Aretas, rey de Nabatea, en Arabia. Sin embargo, durante su visita a Roma, se enamoró de Herodías, esposa de su hermano Felipe y nieta de Herodes el Grande. Exacto. Así que eso quebrantó dos leyes. ¿Cuáles son las dos leyes que quebrantó? Pues que él se divorció sin causa de su mujer, eso fue número uno, y se casó con su cuñada en vida del marido de esta. ¿Okay? Así que dentro del judaísmo, pues ese matrimonio era totalmente prohibido. Así que él cometió dos actos que en el judaísmo, y sobre todo el judaísmo más conservador, no era bien visto. Así que por eso es que hace el autor, trae la explicación que dice Herodes y luego el contexto de por qué a Juan el Bautista lo encarcelaron, y fue por el señalamiento de sus pecados. Amén. ¿Okay? Amén. Continuamos. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle lo que pidiese. Amén. Ahí comienza lo que es el dilema de Herodes. Exacto. ¿Verdad? Herodes quería matarle, pero, como dice muy bien el texto, temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Hubiera preferido matarlo, pero no tuvo valor para hacerlo porque sabía que gran parte del pueblo tenía una alta estima de Juan. Y esa tensión entre su deseo y su miedo mantendría a Juan en prisión por un tiempo, ¿verdad? Hasta que surgiera la oportunidad. Ahora, ¿qué sucede? En los versículos 5 al 7, ahí se da el famoso banquete, o el banquete, como dicen algunos eruditos, el banquete fatídico, ¿verdad? Exacto. Porque se celebraba el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías, que es su actual esposa, ¿verdad? Ilegítima, su esposa ilegítima, danza en medio de Herodes. Herodes está borracho, ebrio, típico, ¿verdad?, de las fiestas, de los bacanales de los tiempos antiguos, donde todo el mundo se embriagaba. Por lo cual, en ese momento de embriaguez, él hace un juramento. O sea, lo que tú me pidas, pídelo. O sea, le agradó tanto el baile que le hace, que él le promete darle lo que sea. Y la muchacha, orientada entonces por su mamá, que es la esposa ilegítima de Herodes, le dicen, pues tú le vas a pedir esto, ¿verdad? Así que, y ese juramento impulsivo hecho públicamente ante sus invitados se convertiría entonces en la sentencia de Juan el Bautista. Amén. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a ver qué le dijo Herodías. ¿Qué le dijo Herodías? Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él en la mesa, mandó que se le diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Muy bien. Amén. Ahí vemos, ¿verdad?, los versículos 8 al 10, la petición y la ejecución. La muchacha, instruida obviamente por Herodías, dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Así que Herodías, haciéndose la ofendida, ¿verdad? La vamos a decir, marginada, calumniada, ¿verdad? Esa hipocresía que se daba dentro de las altas castas,
en aquel entonces, pues buscaba la oportunidad para hacer callar la boca del profeta. El profeta estaba constantemente señalando su pecado y obviamente la opinión pública pues estaba obviamente escuchando a Juan el Bautista. Así que si el pueblo le tenía por profeta y está esa voz constantemente diciendo esto fue un matrimonio incorrecto, ilegítimo, pues créame que la opinión pública sobre el rey y lo que hacía, pues iba a levantarse en su contra. Así que esta mujer está buscando la manera de cómo callar esa voz. Entonces, dice el texto que el rey se entristece por causa del juramento. Y aquí hay un principio que le aplica al rey Herodes y nos aplica a todos. Amén. Es el asunto, en este caso, él juramentó bajo un estado de embriaguez y juró que daría lo que fuera. O sea, no tuvo conciencia. A veces los seres humanos podemos ser impetuosos en el momento y juramentar. Claro, Jesús ya en el Sermón del Monte tocó eso y Jesús dijo que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Amén. Que no juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por un cabello, por nada, porque nosotros no tenemos el poder ni la capacidad de cambiar nada en nuestro entorno. Ni siquiera podemos hacer blanco o negro uno de nuestros cabellos. Amén. Porque mire, aunque estamos en la era en que la gente se pinta el pelo, aunque usted se lo pinte, la cana vuelve y sale. Así que usted no tiene un poder sobre eso, ¿verdad? Así que, y el rey pues no le quedó de otra, ¿verdad? Ahora por su propio juramento tiene a todos sus príncipes, a todos sus líderes, a todo su gabinete frente a él. Y si el rey no cumple, pues ahora de ahí en adelante el costo político es que la palabra del rey no tiene valor. Exactamente. Así que él se ve obligado a poner en ejecución eso que él juramentó y ordena entonces a que se haga tal crimen. Ya en los versos 11 al 12 lo que vemos es la conexión que se hace con Jesús. Fue traída su cabeza en un plato, dada a la muchacha, quien la presenta a su madre, que es la autora intelectual. O sea, Herodes fue quien mandó a ejecutar, quien peticiona es la muchacha que baila, pero como dicen por ahí, quien maneja los hilos, ¿verdad? Detrás del telón, pues era Herodía. Así que ella, complaciendo a su madre, le trae la cabeza. Y ahí es donde dice que llegaron entonces sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y le fueron a dar la nueva a Jesús. Bendito. Esa era su prima, así que no es solamente la carga espiritual, ¿verdad? También la carga familiar, y esto tiene una hermosa enseñanza. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra toma de decisiones. Eso es así. ¿No? Y si miramos después de esto, Jesús lo que hace es que se aleja. O sea, después de esta situación, Jesús se aleja en un barco. Acordémonos que ellos fueron primos, se criaron juntos, aunque él no lo conocía como el Mesías. Y esto aprovecho la coyuntura porque la gente dice, pero ven acá, Juan el Bautista dice, yo no lo conocía, mas ahora le conozco. No era que no se conocían de saber que él se llamaba Jesús. No, él le conocía como Jesús, pero no le conocía como el Cristo de Dios. Porque a él se le dijo, sobre quien tú veas descender el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Entonces, cuando Juan el Bautista dijo, ahora le conozco, es en su papel protagónico como el Mesías. Importante entenderlo, porque no es que no se conocían de saber quiénes eran, sino que no conocía esa faceta de la vida de Jesús. Amén. Amén. Hermoso. Así que vamos ahora para las preguntas, ¿verdad? Claro, vamos a comenzar. Antes de comenzar con nuestras preguntas, como siempre, les animamos a nuestros hermanos, a nuestros oyentes, a que si usted tiene sus dudas, usted tiene sus preguntas, mire, no se quede con ellas. Una manera de usted ser edificado y edificar a todos los que nos escuchan semana tras semana es compartiendo sus preguntas. Así que ahí en la pantalla hay un correo electrónico para los que prefieran ese método, ¿verdad? En su contexto 96.9@gmail.com. Ahí usted nos envía sus preguntas, pero si se le es más fácil a través del WhatsApp, pues usted nos envía al 787-503-4125. Así que usted nos envía el mensaje, la pregunta, ya sea escrito a través de voice, de la manera que usted se le haga mucho más práctico, y envíela, que mire, con mucha responsabilidad, como lo hacemos semana tras semana, vamos a contestar
cada una de sus preguntas. Así que vamos a ver cuál es la primera pregunta que tenemos para hoy. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre el día del Señor y la venida del Señor? Vamos a ver. Vamos a ver. Adelantamos que los dos términos se entrelazan, ¿verdad? Y están relacionados, pero vamos a ver las diferencias que ellos tienen entre sí. Bien, aunque día del Señor y venida del Señor típicamente a menudo se tienden a usar como sinónimos en la Escritura, representan perspectivas complementarias del mismo evento escatológico, ¿verdad? Fundamental. Vamos a hablar primero de la venida del Señor. Pues bien, la venida del Señor es el retorno personal, visible y corporal de nuestro Señor Jesucristo a la tierra en toda su gloria. Amén. Se trata de un acontecimiento concreto en el momento en que Cristo ha de venir y ha de establecer el reino que se le prometió a David. Y esto es importante que lo comprendamos porque al rey David se le prometió que de su descendencia se levantaría un rey que tendría un reino sempiterno, ¿verdad? Y ese reino sempiterno significa que tiene principio, pero que no tiene fin. Y eso lo va a cumplir Cristo, y por eso es que Cristo viene a establecer un reino milenial en la tierra. Porque a veces la gente pregunta, ¿y por qué ustedes hablan tanto de esto? Porque esto está enlazado con el Antiguo Testamento. O sea, esto no es algo que se lo inventa el Nuevo Testamento. No, ya las profecías antiguo testamentarias así lo establecían. Ahora, en la escatología del Nuevo Testamento, todas estas cosas finales se relacionan con ese retorno de Jesús a la tierra, siendo la doctrina de la segunda venida de Cristo la doctrina focal de la escatología cristiana. Ahora, el día del Señor. Vamos a ver su contexto y su significado. El día del Señor es una expresión que tiene su origen en los escritos proféticos. Ese día del Señor en las formas hebreas se le llamaba el Maluk Yahvé. O en lo que las versiones en español dicen, el día temible de Jehová. Es ese día temible del Señor donde, en el caso del Nuevo Testamento, en Apocalipsis, Juan dice que él fue llevado al día del Señor. Que aquí hay un debate porque los hermanos del séptimo día dicen, es que a Juan lo llevaron un sábado. Y muchos pentecostales, yo los he escuchado decir, no, es que a Juan lo arrebataron un domingo. Pues no tiene que ver ni con sábado ni con domingo. O sea, cuando Juan dice, fui llevado en el día del Señor o al día del Señor, está hablando de ese momento escatológico, ese evento final, ese día temible de Yahvé, que es ese día donde va a haber juicio sobre la tierra. O sea, que el día del Señor, ese es el famoso día de la ira de Dios. O sea, que mientras que la venida del Señor está como un evento físico de que Jesús va a venir a la tierra, el día del Señor es el evento macro. O sea, la venida del Señor está dentro del día del Señor. Porque no es un solo día, no, es un momento en la historia, el periodo, ¿verdad? Un periodo de tiempo donde ahí se van a dar los juicios, ahí va a estar el juicio de los galardones o el tribunal de Cristo, la venida de Cristo, la gran tribulación, la venida de Cristo a la tierra para implantar su reino milenial, el derramamiento ¿verdad? Desatar los sellos, los toques de trompeta, el derramamiento de las copas de la ira. O sea, todos esos acontecimientos que describe la Biblia están dentro del día del Señor. Así que, en resumen, podemos decir que la venida del Señor es un evento específico que va a tomar parte dentro del itinerario de situaciones, de actividades que se van a ir dando dentro de este evento mayor que es el día del Señor. ¿Ves? Es como si estuviéramos en una gran asamblea. Para ponerlo en nuestro contexto pentecostal. Nosotros vamos a una actividad que dura, por ejemplo, una semana. Pero durante esa semana se hacen ¿qué? Diversas actividades. Yo puedo estar haciendo referencia a esa asamblea general que cubrió un periodo de un día hasta otro día, ¿verdad? 5 días, por ejemplo. Ese fue el evento macro. Pero dentro de ese evento macro, el martes específicamente se dio un culto
a las 7 de la noche. Y allí sucedieron unas cosas en particular. Exacto. Pues lo mismo sucede con la venida del Señor y el día del Señor. Así que pudiéramos decir que ese día del Señor es ese evento de 7 años de tribulación, la semana 70 y todas esas cosas que van a suceder ahí, mientras que la venida del Señor es esa venida física, visible del Señor Jesús sobre la tierra. Amén. ¿Ven? Qué interesante, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, continuamos. Muy bien. ¿Ok? Vamos a ver, en Proverbios 21:14 dice, la dádiva en secreto calma el furor y el don en el seno la fuerte ira. Muy bien. Amén. Y yo voy a leer otra versión. Sí, porque esa fue Reina Valera. Esa 60. Fue Reina Valera de 60, que pues típicamente, ¿verdad? Yo siempre señalo, Reina Valera para nosotros nos encanta y es excelente, porque pues tiene todo el rigor del lenguaje español. Así que no es que Reina Valera no, es que a veces las palabras son tan refinadas que se escucha poético, se escucha demasiado elocuente, bien. Y a veces nos da un poquito de problema por eso, pero es muy hermoso. Pero hay otra versión, en este caso voy a leer la Biblia de las Américas para que nos ayude a comprender ¿qué es lo que está queriendo decir Reina Valera del 60? Proverbios 21:14 en la Biblia de las Américas dice, una dádiva en secreto aplaca la ira y el soborno bajo el manto el furor violento. Y la pregunta viene porque por el hecho, y quien nos hace la pregunta, de que si la Biblia está, vamos de cierta manera, legalizando, ¿verdad? O justificando la actitud de soborno. Por eso es que estoy leyendo esta versión, porque cuando tú lo lees en Reina Valera, el don en el seno. Pues como que no se entiende muy bien, pero cuando la Biblia de las Américas lo traduce y otras versiones lo traducen soborno, y específicamente a eso es que se refiere. Entonces como que, espérate, la Biblia entonces está justificando el soborno. O sea, y ahí es donde vamos a entrar. Pues mire, para entenderlo mejor hay que hacer un par de cosas dentro del análisis de este pasaje. En primer lugar, debemos entender que la naturaleza de un proverbio, o sea, un proverbio no es una ley moral absoluta. Exacto. Un proverbio es una expresión de sabiduría práctica extraída de las experiencias diarias de la vida. No se trata de absolutos, que es un absoluto, es algo que no es relativo, o sea, siempre va a ser de esa manera. Por ejemplo, un absoluto es que solamente Cristo salva. Amén. Eso es un absoluto. Amén. O sea, usted lo lleva a China y en China se salvan por Cristo. Usted lo aplica en Rusia y en Rusia se salvan por Cristo. Amén. Y usted lo aplica en Puerto Rico y sigue siendo Cristo el medio de salvación. O sea, ahí eso no hay quien lo cambie. Eso es un absoluto. Ahora, pero vamos a tener un ejemplo de unos proverbios del inglés, que vienen del inglés, ¿verdad? Hay uno en inglés, pero lo voy a decir en español, que dice, mira antes de saltar. Dice un proverbio en inglés. Y el otro proverbio parece que contradice el anterior, porque el otro dice, y el que vacila está perdido. O sea, un proverbio me dice que mires antes de saltar, pero otro proverbio me dice que el que vacila en un momento dado, o sea, que si tú miras, pues entonces pareciera ser que un proverbio contradice al otro. Si pensamos en estos proverbios como absolutos, pues ambos se cancelan y se excluyen que uno al otro. Pues lo mismo sucedería si tomamos cualquier proverbio, ¿verdad?, de la Biblia como absolutos. O sea, por eso es que hacemos la aclaración. Ahora, lo que hace tan difícil esto es que el proverbio que tenemos aquí extrae la sabiduría práctica de un acto de pecaminosidad humana. Ahí es donde se pone la cosa, ¿verdad?, un poquito difícil. Y nos dice algo como que el soborno aceita los conflictos y aleja la ira de la gente. O sea, es como si tú dijeras, pues, si usted utiliza el soborno, usted pasa dinero por debajo de la mesa, usted logra lo que usted quiere. Entonces, la gente lo interpreta y dice, espérate, esto entra en conflicto. ¿Ve? Entonces, el autor de los proverbios, como un asunto de sabiduría práctica, está muy interesado
en lo que son las relaciones humanas. Okay. Por eso que hay que entender el contexto amplio del libro. Amén. ¿Okay? Y él también habla mucho de cómo llevarse bien los unos a los otros. Y uno de los temas recurrentes dentro del libro de Proverbios es cómo tratar a la gente que está enfadada. Por eso la blanda respuesta aplaca la ira, ¿verdad? Así que, ahora, este versículo se usa como un recurso literario llamado paralelismo. ¿Y qué es un paralelismo? Está diciendo lo mismo en dos formas similares. Okay. Pero para seguir, porque es que el tiempo se está yendo. Sí. Vamos a dejar esta pregunta sobre el tintero y vamos a regresar. ¿Por qué? Porque es que tenemos que dar toda la explicación completa. Sí, para entender bien. Porque para poderlo comprender. Claro. Así que, mire, si usted se está conectando ahora, reciente, no se vaya porque estamos contestando esta pregunta del libro de Proverbios. Amén. Así que, mire, este es su programa, El Texto Sin Pretexto, regresa en breve. Así que les esperamos. Amén. Sigue con nosotros en El Texto Sin Pretexto. Vivimos tiempos donde todo va rápido, las redes hablan, el mundo opina, pero el corazón sigue buscando respuestas. La Biblia dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. No estás aquí por accidente, tu generación no está perdida, está siendo llamada. En medio de la ansiedad, Dios sigue hablando, en medio del ruido, Él sigue siendo paz. Conéctate, crece, vuelve a creer, porque todavía hay esperanza para esta generación. Y bien, canal de la familia. Dios te bendiga, te habla el pastor Isaac Ruiz. Y su hermana Dalwan Nieves. Y queremos invitarte a que sintonices el programa del Texto Sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto y donde también contestamos cada una de las preguntas que ustedes nos envían. ¿Y cuándo se transmite? Este programa se transmite todos los viernes a la 1 de la tarde a través de EBN, canal 46.1 y Triunfo 96.9 y a través de cada una de las plataformas digitales. Así que te esperamos en nuestro próximo programa del Texto Sin Pretexto. Bendiciones. Ya regresamos con más de El Texto Sin Pretexto. Y estamos aquí de regreso en su programa, El Texto Sin Pretexto. Así que damos gloria y honra al Señor. Si te estás conectando en esta segunda media hora, pues te invitamos a que te mantengas ahí en conectado viendo nuestro programa. Pero una vez termine la programación, te invitamos a que nos busques en el Facebook, tanto en Triunfo 96.9 como en EBM, canal 46.1 en Facebook, en sus plataformas, y sintonices el programa para que veas la primera parte y te goces de lo que estuvimos explicando en ese primer momento del programa. Y Dalwan, antes de seguir con las preguntas, pues tenemos amén. Como siempre saludos a los hermanos que se conectan en las redes. Amén, sí, a nuestros fieles estudiantes, ¿verdad? Porque dicen que este es el salón de la televisión y la radio, así que ellos son nuestros estudiantes. Y queremos saludar en primer lugar a la santa sierva del Señor, Besalí Vadillo. Muy bien. Esposa, ¿verdad? Nuestro hermano. Amén, gloria a Dios. Saludos, Besalí. Saludos, Besalí. También hermano Kevin Barrios. Muchas bendiciones. Nuestra hermana y amiga María Figueroa, bendiciones María. Narciso Santiago Jr., muchas bendiciones. También el hermano Ángel Rivera. A nuestra hermana Norma Cajiga, bendiciones. Y también a la hermana Areceris Martínez. Gracias por estar con nosotros. Amén, amén. Así que a todos ellos, ¿verdad? Un fuerte abrazo en el nombre del Señor. Y Dalwan, tú sabes que siempre estamos trayendo cositas, ¿verdad? Claro. Para hacerle recomendaciones a nuestros hermanos que les encanta y les apasiona el estudio de la palabra del Señor. Mire, y en esta ocasión tenemos un recurso que es la Biblia de Estudio Spurgeon. Sí. Para que el que no sepa, Spurgeon fue una persona conocido como el príncipe de los predicadores, porque combinaba, ¿verdad?, lo que es la erudición bíblica con la unción, ¿verdad? Tenía una carisma del Espíritu maravillosa y llegó esta Biblia de estudio que, mire, enfóquela ahí, señor director, tiene, mire, biografía introductoria de Charles Spurgeon, tiene notas de estudio elaboradas por él mismo,
¿verdad? Tiene ilustraciones de sermones extraídos de Charles Spurgeon, ¿verdad? Tiene notas, bosquejos de sermones, ¿verdad? Tiene frases famosas de Spurgeon. Amén. Así que un recurso excelente. ¿Y dónde usted lo va a conseguir? Pues mire, lo va a conseguir en la librería Pentecostal Mizpa, aquí en las oficinas centrales de la Iglesia de Dios Pentecostal. Usted se acerca donde nuestro hermano Anthony, el gerente de la librería, y usted le deja saber que usted, mire, la vio en el texto sin pretexto, y nuestro hermano Anthony, el pastor Antonio Ocasio, le dará un cariñito para que usted sea beneficiado y se lleve estos recursos maravillosos para que siga ampliando poco a poco su biblioteca personal. Amén. Amén, que es muy importante. Bien, y vamos a seguir, nos quedamos con la pregunta. Con la segunda pregunta, la segunda parte de, en Proverbios 21:14, dice, la dádiva en secreto calma el furor y el don en el seno la fuerte ira. Y estuvimos leyendo la versión Biblia de las Américas, que lo dice de un poco distinto, para que pudieran comprender por qué es que traemos la pregunta. Exacto. Y es que dice, una dádiva en secreto aplaca la ira, y el soborno bajo el manto, el furor violento. O sea, y la pregunta que surge es si la Biblia está patrocinando conductas como lo es el soborno. Y estuvimos en la primera parte hablando de la naturaleza de los proverbios. Los proverbios estuvimos diciendo que no son verdades absolutas, sino que son extractos de sabiduría prácticas, en este caso, sustraídos de una actuación pecaminosa. Exacto. ¿Ok? Entonces, y eso estuvimos diciendo que es lo que lo hace a veces difícil su explicación. Ahora, estuvimos diciendo antes de irnos de que este versículo es un recurso literario llamado paralelismo, ¿verdad? Y que es un paralelismo, es decir lo mismo en dos maneras similares, ¿verdad? O sea, el regalo en secreto calma el enojo, ¿verdad? Y en eso pues no hay nada malo en darle un regalo en secreto a alguien, pero luego encontramos la otra afirmación, que es el soborno por debajo de la mesa aplaca la furia. Y es ahí donde como que ese es el punto. Ese es el punto, ¿verdad? Exacto. Lo que se describe aquí es básicamente lo mismo que un regalo sorpresa. Pues también el soborno, pues si hay alguien que está irado, pues también le va a alejar la ira. Exactamente. O sea, está describiendo la consecuencia, ya sea un regalo o ya sea un soborno, el efecto va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, lo que podemos decir es que el autor de Proverbios está haciendo algo muy parecido a lo que Jesús dijo en la comunidad cristiana, ¿verdad? Y en la comunidad de creyentes, como que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Te acuerdas de esa expresión? Sí. O sea, Jesús no está diciendo que ser hijo de las tinieblas es correcto. Exacto. O sea, lo que está analizando es que a veces, en ocasiones, los que practican el mal tienden a ser más sagaces, más listos que los hijos de la luz. Y Jesús está resaltando la sagacidad como característica, como actitud. ¿Me sigue? No es que Jesús le esté diciendo a los hijos de la luz, vuélvanse hijos de las tinieblas. Exacto. Porque al contrario, Jesús dijo, no, nosotros no somos hijos de la noche, somos hijos del día. Exacto. Así que, pero de esa acción pecaminosa, pues se trae una enseñanza. Algo parecido que hizo Jesús es del mayordomo infiel. ¿Te acuerdas del mayordomo infiel que lo estudiamos aquí? Sí. Que el mayordomo infiel, pues allá cuando sabía que lo iban a despedir, pues entonces llamó a todos los acreedores y ajustó las libretas. Y para que cuando a él lo votaran, pues entonces cualquiera de ellos le diera el favor de darle trabajo. Exactamente. ¿Me sigue? Entonces Jesús trae eso, que es un ejemplo pecaminoso, ¿verdad? De un mayordomo que está robando, pero esa astucia en el mundo de las relaciones es la que Jesús resalta. Entonces, lo mismo está haciendo el autor de Proverbios. Exactamente. No es que está diciendo que los creyentes ahora nos tenemos que dedicar al soborno, porque es que el problema es que la gente lo lee así literal, no lee los contextos, no comprende qué es un proverbio, cuáles son las implicaciones de un proverbio, y dice, no, pues la Biblia justifica el soborno. No es que la Biblia lo justifique, es que está llamando la atención de la sabiduría práctica que hay de una persona que hace lo malo. En ocasiones, el que hace lo malo tiende a ser astuto.
Exacto. ¿verdad? Para lograr su cometido. Sí. Y el proverbista nos está llamando ¿qué? A eso, a esa astucia, a esa sabiduría, pero haciendo lo correcto. Amén. Así que, porque aún de las acciones negativas, usted puede ver y dice, espérate, este ladrón obró muy astutamente. O sea, pues entonces yo que soy hijo de la luz, pues tengo que ser más astuto que los hijos de las tinieblas. Y ese es el llamado que está haciendo esa expresión bíblica. Amén. Pero nos quedan 2 preguntitas por ahí, así que... continuamos. ¿Podría explicar el Salmo 139:4? Vamos a ver. Ese salmo dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Bien, y este verso llegó con otro verso, pero los voy a trabajar aparte porque cada uno tiene un enfoque distinto. ¿Okay? Aunque pareciera ser que enfocan lo mismo, pero tienen sus enfoques distintos. Así que este versículo representa el punto culminante de lo que llamamos la omnisciencia divina en relación con la experiencia humana. O sea, nos presenta a un Dios que posee la capacidad de conocer los pensamientos de una persona, incluso antes de que esos pensamientos se expresen en palabras audibles. Amén. El salmista en esta expresión no solo reconoce que Dios escucha lo que dice, sino que el Señor discierne los pensamientos que preceden e impulsan las palabras. O sea que antes de que nosotros digamos algo, esos pensamientos ya el Señor los conoce. Así que conociendo perfectamente lo que el salmista, en este caso, pretende decir, le está diciendo a Dios, antes de que yo escriba esto que pienso escribir, ya tú la sabes. O sea, y está describiendo ese conocer de Dios. Dios no conoce porque le contaron, ¿verdad? Dios no tiene un departamento de ángeles que está por ahí enterándose de los chismes. Sí. Para entonces decirle al Señor, no, desde que ya nosotros lo tenemos en nuestra mente, es más, aún desde antes que lo pensemos, ya Dios sabe que ha de producir nuestra mente y nuestra boca. Así que la intimidad. ¿Cómo? Que eso tiene que ver con la intimidad. Eso es así. Nuestra con Dios. Muy bien. Y la progresión de los versículos anteriores, cuando usted lee los versículos anteriores, prepara para este momento. O sea, Dios conoce las actividades cotidianas del ser humano, y percibe sus pensamientos desde lejos, discierne sus salidas y sus descansos y está familiarizado con todos sus caminos. Así que el versículo 4 lleva esta idea a su expresión más radical. La omnisciencia divina trasciende incluso la frontera entre el pensamiento interior y la expresión externa. O sea, es más, si lo vemos en la vida de Jesús, nos vamos a percatar que, dice el texto, que los fariseos cavilaban en sus corazones y que Jesús discernía sus pensamientos. Amén. Y ahí vemos ese grado de manifestación de omnisciencia manifestado en la persona de Jesús. Así que, aunque los humanos frecuentemente pueden ocultar a otros, ¿verdad?, el significado total de lo que dicen, tú puedes decir algo entre líneas. Nosotros a veces podemos ser sarcásticos, podemos ser irónicos, ¿verdad? Detrás de una sonrisa, esa sonrisa puede ser, ¿verdad? Como decimos por ahí, pujar con las muelas de atrás, ¿verdad? Una expresión puede darse, como decimos acá en el argot nuestro, a regañadientes. También. O sea, y nosotros podemos imitar, podemos falsear la cosa y que los demás no se percaten de que nuestra intención es otra, de que lo que realmente queremos hacer es otra cosa, y decir, no, si yo dejé a Daluán y Daluán estaba muy contenta con lo que vamos a hacer. Exactamente. ¿Verdad? Y la persona no saber que la reacción humana es que no necesariamente estoy de acuerdo, pero para, como decimos a veces, para llevar la fiesta en paz, pues la persona puede proyectarse de una manera, aunque en su interior está diciendo, no estoy de acuerdo, no quiero saber de eso, o sea, pero Dios, o sea, a Dios no le podemos ocultar. Él o sea, conoce. Que yo puedo decir, hablarle a Dios con las muelas de atrás,
pero ya Dios sabe de antemano Amén. cómo está mi corazón, Amén. qué es lo que ha pensado mi mente. Nada de nuestro ser se escapa ante su conocimiento maravilloso. Amén. Así que en síntesis, este versículo 4 lo que hace es revelar que la omnisciencia divina se expresa en un lenguaje humano comprensible, donde el salmista traduce la teología abstracta de un Dios infinito, ¿verdad?, a un lenguaje concreto. No se trata de que la omnisciencia de Dios sea una invasión amenazante a nuestra privacidad, ¿verdad? Porque en un mundo donde la gente anhela tanta privacidad y toda la cuestión, sino que Dios tiene un conocimiento, o sea, más allá de que Dios se pase husmeando en los secretos del ser humano, pues no, Dios está sentado en su trono. Amén. Y por eso la Biblia dice en un momento dado que Dios se ríe del ser humano, porque el ser humano se puede creer sabio, pero realmente actuar como un necio. Y Dios no necesita husmear, no, Él lo sabe todo. Amén. Pasado, presente y futuro. Amén. Y algo muy importante, mis amados, a veces nosotros no entendemos los procesos de vida que Dios nos permite atravesar. Porque yo siempre he dicho que nosotros tenemos una visión tipo valle. En un valle que está rodeado de montaña, usted ve solamente lo que tiene de frente. Pero Dios, que es omnisciente, ve el pasado, el presente y el futuro de una manera macra, amplia. Y Dios a veces dice, bueno, para que Dalvan no se me escocote en el camino, déjame dejarla atravesar por unas situaciones de vida. Y acá tú peleando porque estás pasando la zarza y el Guayacán y el Niágara en bicicleta, pero Dios, que ve todo de manera más amplia, dice, Dalvan, quieta, esto es necesario para que mañana puedas bregar con lo que viene. ¿Verdad? Y eso es lo importante, que entendamos de que Dios es así, como dice el cántico. Amén. Gloria a Dios por eso. Seguimos, y ¿verdad? La última pregunta. ¿Podría explicar 1 de Juan 3:20? Muy bien. Ese texto dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Y es aquí donde surge, como Él sabe, pues parece la conexión con el Salmo, pero vamos a ver a qué se refiere este pasaje. Muy bien. Este pasaje reconoce una realidad psicológica y espiritual. Los creyentes podemos experimentar momentos en que su propia conciencia los acuse, generando culpa, vergüenza o duda sobre su relación con Dios. Acordémonos que a veces hay procesos de vida donde Dios te ha perdonado, pero el ser humano todavía tiene hipotecado su futuro con su pasado. Y no puede avanzar en su presente actual porque sigue pensando en lo malo que hizo. Sin embargo, Juan presenta una verdad que trasciende esa acusación interna. Dios, siendo mayor que nuestro corazón, posee un conocimiento exhaustivo, ¿verdad? Y obviamente omnisciente, que va más allá de nuestras percepciones limitadas. Esta superioridad no es meramente de poder, sino de perspectiva y de comprensión. Entonces, la implicación de este texto es profunda. O sea, cuando la conciencia humana nos condena, podemos estar operando con información incompleta o información distorsionada sobre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque mientras los humanos observan lo externo, Dios examina el corazón, los motivos verdaderos, las intenciones ocultas y el estado real del alma. Todas las cosas, según la misma Biblia en Hebreos 4:12 al 13, dice que están desnudas y abiertas ante Dios. Lo que significa que el conocimiento que Dios tiene de nosotros es absoluto y sin engaño. Y no nos olvidemos de algo. El enemigo de las almas tiene un lugar preferido donde atacar, y es la mente. Ese es el campo de batalla del ser humano. Por eso la Biblia dice que tenemos que tener el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Y esos dardos de fuego, ¿dónde son lanzados?
a la mente. O sea, usted puede estar adorando al Señor, sirviéndole, y viene ese pensamiento surcando los aires. ¿Por qué levantas la mano? No seas hipócrita. Hiciste esto, hiciste lo otro, ¿verdad? Y ahí es donde entre ese dardo y nuestra conciencia surge esta batalla, ¿verdad? Y entonces el ser humano típicamente se limita. Se limita porque piensa, es verdad, soy hipócrita. ¿Me sigue? Pero Dios conoce más allá, ¿verdad? Y conoce esas verdaderas intenciones. Así que, y lo otro es que en el contexto de 1 de Juan 3, este versículo funciona como un antídoto para la condenación excesiva. Porque hay gente que vive en la vida condenándose. Es más, hay gente que han condenado a otros tanto, ¿verdad? Porque acuérdate, cuando tú señalas, hay 3 dedos en retorno. Eso es así. ¿Verdad? Y se han dedicado toda la vida a señalar a otros, que cuando ellos la embarran, usar un término pueblerino, cuando ellos, en otros países dicen cuando la friegan, cuando la embachan, ¿verdad? Pues ahí viene esa conciencia que ha condenado a campo, pueblo y playa. Ahora viene a condenarte a ti mismo, porque si tú eras de los que esperabas que el árbol se cayera para hacer leña, por eso es que es importante, ¿verdad?, no señalar. Usted nunca sabe en qué momento a usted le toca vivir una experiencia. Mire, yo traigo esto y lo traigo a colación por la conexión que tiene. En un momento dado, cuando el fallecido predicador Jimmy Swaggart tuvo su desliz, lo reconoció en público. Pues usted sabe que la prensa es amarillista y querían barrer el evangelio con las acciones de Jimmy Swaggart, y entrevistaron en televisión internacional a también ya fallecido Billy Graham. Y esperaban que Billy Graham pues se prestara y barriera el suelo con Jimmy Swaggart. Y la contestación de Billy Graham en aquel momento fue histórica y muestra de mucha madurez espiritual. Y él le dijo, si ese santo hombre de Dios cayó de esa manera, pues esto me obliga a mí a yo tener que orar más. Porque si él cayó, yo también puedo caer. O sea, y eso nos ayuda a que usted y yo nunca nos pongamos en el sillón de jueces. Porque a la medida que juzgas, serás juzgado. O sea, y a la medida de que tú tomas a tu hermano y lo acribillas en las redes, ¿verdad?, y haces leña del árbol caído, cuando mañana, que Dios nos guarde y nos cuide, y cualquiera de nosotros pueda cometer un error, cometer un desliz, pues ¿sabes qué? Si nunca tuviste misericordia con la gente, pues créeme que nadie va a tener misericordia contigo. Y eso es una deficiencia de la persona, ¿verdad? Porque el Señor nos manda y entendemos que es difícil, aún es difícil mirarnos a nosotros mismos como Jesús nos ve, como Dios nos ve. Es difícil. Entonces, pues más difícil es tú mirar a las demás personas como Dios las ve. Eso es así, ¿no? Y entender que aunque fallamos, fíjate que vamos a ver el caso de Judas. ¿Sabes? Judas traicionó a Jesús, lo vendió por 30 monedas de plata, y vemos a un Jesús que cuando lo entrega le dicen amigo. O sea, le llama amigo. Entonces, nosotros tenemos que aprender del modelaje de Cristo, ¿verdad? Y ser empáticos. Usted nunca sabe cuándo mañana usted pueda estar en una situación similar o parecida a la de un hermano en la fe. Usted puede decir, no, yo estoy espiritualmente bien, yo estoy fortalecido, yo tengo al diablo bajo la planta de mis pies, pero usted nunca sabe cuándo las circunstancias de vida lo lleven a usted a posiblemente tener un descuido en su vida espiritual y estar en un momento donde usted lo haga igual o peor. Entonces, de usted estar en una situación como esa, usted va a querer también que consigo haga misericordia. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y como dijiste, es difícil nosotros mismos vernos como Dios nos ve, mucho más difícil ver a otros. Es fácil tirar, es fácil
arrasar con esa persona, pero nuestro llamado es orar por esa persona. Amén. Y decirnos, Señor, ayúdame a verlo como tú lo ves. Amén. ¿Okay? Entonces, lo otro es que nos está enseñando el texto. Si tu corazón te acusa, pero Dios, quien te conoce completamente y sabe quién eres, te ha aceptado, entonces la acusación interna no tiene la última palabra. Eso es lo que nos está enseñando este texto. Así que, y esta verdad nos invita a nosotros los creyentes a confiar en el juicio divino. Lo hizo David. Exacto. A David le dieron 3 alternativas, ¿verdad? ¿Y qué escogió David? Que me juzgue Dios. Amén. Que me juzgue Dios, porque Él sabe tener misericordia. Así que, y saber que ese juicio divino, por encima del juicio, ¿verdad?, del propio individuo, pues mire, está para bendecirnos, para amarnos, para levantarnos. Claro. Porque eso es lo que quiere el Señor. Amén. Y especialmente cuando la autocrítica se vuelve paralizante y destructiva, porque a veces hay personas que han sido crueles con todos y ahora son crueles consigo mismos. Y hay que entender que la omnisciencia de Dios no es amenazante para quien busca genuinamente la verdad. Amén. Su omnisciencia es totalmente liberadora. Exactamente. Y ahí, como tú acabas de mencionar, cuando estamos en ese proceso de interno, ¿verdad?, de que cometemos este error de acusarnos nosotros mismos, olvidamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces no podemos crecer y eso se convierte en un obstáculo. En vez de ayudarnos a crecer, se convierte en un obstáculo y no podemos ser de bendición. No permitimos y podemos perder hasta nuestra salvación. Eso es así. Así que tenemos que tener, ¿verdad?, siempre mucho cuidado, mucha empatía. Amén. ¿Por qué? Porque es fácil juzgar las acciones que X o Y persona haga, pero siempre es importante tratar de llevarlos a la presencia del Señor en oración, en misericordia, en empatía, y saber que ninguno de nosotros estamos exentos. Como dice, el que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado. Eso es así. Y me encanta. Ese pasaje es uno de mis favoritos porque el texto griego lo pone de una manera poco distinta. Jesús dice, el que esté libre de este pecado. O sea, el pecado del adulterio. ¿Sí? El que esté libre de este pecado, que lance. Y la conciencia de cada uno les remordía. Así que por eso a veces podemos señalar grandes pecados, pero Jesús dijo, antes de mirar la paja que está en el ojo de tu hermano, mira primero la viga, la estaca que está en el tuyo. Así que, bueno, mis hermanos, hemos logrado contestar las preguntas que teníamos para el día de hoy, pero queremos volver a invitar a que usted, mire, envíenos sus preguntas, ahí está el correo electrónico nuevamente, ahí está el número de teléfono. Mire, ante la duda, saluda, no se quede con la duda, pregunte, no hay preguntas simples, todas las preguntas son igualmente válidas. Créame que la pregunta más sencilla son las que a veces más edificación traen a la vida de nuestros hermanos. De gran bendición. Dalvan, unas últimas palabras. Amén. Bueno, que tengan un buen fin de semana, que el Señor los bendiga y como siempre le digo, si no tienes al Señor, búscalo. Visita una iglesia, nada mejor que nuestro Señor Jesucristo, reconócelo como tu Salvador y la vida no es perfecta, pero en Él todo va muchísimo mejor y tenemos vida y salvación. Amén. Así que buen fin de semana, Dios me los bendiga, hasta la próxima. Bien, nos estaremos viendo entonces la semana entrante en su programa, El Texto Sin Pretexto. Bendiciones. Amén. Y bien, Televisión y Triunfo 96.9 FM presentaron al pastor Isaac Ruiz y Dalvan Nieves en El Texto Sin Pretexto. Puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a nuestra dirección electrónica en su contexto 96.9@gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto Sin Pretexto.